en proporción a lo que se anticipó. Supónganse lo siguiente, supónganse que, no sé, por mercaderías de un valor de venta en total, estamos hablando, si multiplicamos el precio por la cantidad, estamos hablando de mercaderías que tienen un valor de 1 millón de pesos y se hizo un anticipo no sé, de 50.000 pesos, lo único que se anticipó fue el 5%. Obviamente que tiene que ver en proporción al 5%, no se va a medir el anticipo de acuerdo al valor total de los bienes. Cuando solo se recibió 5%, se estaría absolutamente sobrevaluando el pasivo. ¿Mm? ¿Está? Entonces, el anticipo de proveedor, de cliente, se mide por el costo de cancelación. ¿Qué implica esto? El valor corriente de los bienes que se van a entregar, ¿sí? Más los gastos necesarios para cancelar el anticipo en proporción a lo que se recibió. Eh, Supónganse, a ver, tomemos aquí el ejemplo. Voy a poner para que esto quede concretamente entendido. Supónganse que el precio, el precio de venta, perdón, el precio de venta del artículo A, ponerle más resumido porque si no, el pizarrón es medio chico. Precio de venta contado del artículo A al momento del anticipo es de 1.000 pesos. ¿Sí? Es de 1.000 pesos. Los gastos directos de venta ascienden a pesos, supónganse, 50 pesos. Vámonos. Gastos directos de venta igual a pesos 50 por unidad. Eh, a ver, se fija el precio de, eh, de 100 unidades. El 21/12 del X3, pongamos que es el ejercicio, todo fue el 21/12 de X3, el anticipo se hizo el 21/12 del X3,
El cliente se recibió el 21/12 del X3 y se fija en un 1.000 pesos. Un momentito. Y se recibió pesos, 30.000 como anticipo y gasto de cancelación del pasivo, del anticipo, es igual a pesos 2 por unidad. Bueno, por unidad. En realidad, si nosotros miramos, se fijó el precio, ¿sí? Por 100 unidades, a pesar de todo, en proporción recibimos por 30 unidades. Entonces, si miramos para medir el anticipo, porque ¿qué vamos a mirar? Si nosotros tenemos, eh, para ver la proporción del anticipo, tenemos peso 30.000, ¿sí? Dividido 100 unidades que se fijaron el precio. Entonces, 30.000 dividido 100 nos va a dar 30. En este caso, 13, perdón. Toma el precio final. Un poquito, me equivoqué. Un Perdón, estoy mostrándole mal.
dividido 100. Por 100. No es igual que esto es aproximadamente en realidad, realmente 30 unidades. La proporción que se recibió en anticipo es igual a 30 unidades. Entonces hay que medir el cierre. A ver si salen con vos, así vamos hablando. Si miran todos estos datos, anticipo del cliente al cierre por 30.000 pesos, y que ahora tenemos que medir el bien de cambio. Entonces, si medimos el bien de cambio por el cual se recibió el anticipo, no interesa el precio de cierre, ¿sí? El bien de cambio por el cual se recibió el anticipo, la mercadería, el artículo A, medición contable del artículo A al cierre. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a, supongamos que tenemos esas 100 unidades en stock, ¿m? A las 100 unidades por pesos, precio de venta, que es 1.000, poner entre paréntesis, por pesos 1.000, que es el precio de venta, menos pesos 50, que es el gasto directo de venta, igual 950, entonces, por 100, lo que nos da pesos 95.000 la medición del bien de cambio. El anticipo del cliente, en cambio, si vimos que en proporción a 30 unidades, tenemos que medir la proporción de 30 unidades, justamente, porque la proporción fue sobre la base de 30 unidades por pesos. Vamos a abrir aquí un corchete. Vamos a hacer al revés. Vamos a tomar ¿a qué cosa? Primero el valor neto de realización. Como el valor neto de realización tiene que ver con 1.050, va a ser 900. Voy a abrir acá el paréntesis. Peso 950. Menos, perdón, más digo, porque era más, como es el costo, esto va a ser un costo de cancelación, más peso 2, que es el costo para cancelar el pasivo. Por 30 unidades. Es decir, es igual a pesos 952 por 30 unidades. Es decir, es igual a 952 por 30, es decir, 28.000
560. Así medirían el pasivo a la fecha de cierre del ejercicio. Preguntas. No, 95. 95 se mide el activo porque el activo tiene que ver con las 100 unidades. Pero si se recibió 30.000 pesos, no se recibió por el 100% del valor del bien. Entonces, mal se puede medir el pasivo por algo que no se recibió. Obviamente que el cliente, una vez que se produzca la entrega del bien, no va a hacer el pago por la diferencia que está debiendo. Dudas, porque como voy a sacar esto de la pizarra, bueno, un momentito. Y ahora ven, se ve ahora Pablo. Bueno, ¿cómo se midió? A ver, pregunta, ¿cómo se midió el bien de cambio y con criterio de medición estoy hablando? ¿Sí? ¿Y cómo se midió el anticipo de cliente? Criterio de medición, conceptuales. Criterio de medición para el bien de cambio, cómo se fijó el precio. ¿Sí? ¿Alguna propuesta? ¿Cuál sería el criterio de medición de los bienes de cambio? A ver, los bienes de cambio, el artículo A se recibió un anticipo que fija precio y por lo tanto, ¿cómo se mide al cierre del ejercicio? Las unidades, por supuesto, por las que se fijaron precios. PNR, muy bien. Mayra, perfecto. ¿Y cómo se mide el criterio de medición del anticipo? ¿Cómo se denomina? Esto que está acá, que surgió como 28.560. ¿Qué criterio se tomó? ¿Sí? Escucha. Costo de cancelación. Costo de cancelación, ¿sí? El costo de cancelación en proporción a que al anticipo recibido, ¿sí? Entonces, en proporción se recibió 30 unidades, ¿no es cierto? Se recibió una proporción a 30 unidades, o 30%, también se podría decir. Entonces, en proporción a eso, ¿podría ser que en definitiva se mida solamente el valor neto de realización? ¿Podría no haber ningún gasto para cancelar la deuda? Y sea, pero no se denomina valor neto de realización. ¿Por qué? Porque los pasivos se miden a su costo de cancelación, que sería el valor en ese caso de los activos necesarios para cancelar el pasivo. Bueno, ¿se puede sacar la pizarra? ¿Ya está para todo? ¿Tomaron la imagen? ¿Sí? Bien. Bueno, gracias, Mayra.
Bueno, bienvenidos a los que llegaron un poquito más tarde. ¿Cómo les va? Las preguntas, reitero, ¿cómo se están sintiendo para el examen del próximo viernes? Me parece que bien, porque no hay preguntas. Bueno, vamos a sacar el esquema. Vuelvo a insistirle con el esquema. Muestro de nuevo. Perdón. Le vuelvo a insistir en el esquema que acá había poco espacio. Los anticipos proveedores, siempre en proporción se está hablando al valor corriente anticipado y lo del cliente por su costo de cancelación, obviamente en proporción, o al valor nominal que es la suma recibida en el caso de los anticipos que no fijan precio. Voy a mostrar ahora cómo tenemos que ver algo de inversiones. A ver si alguien me confirma que está viendo. El cuadro, esto surge de la resolución técnica número 9 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. ¿Se ve el modelo de estado de situación patrimonial? Bueno, gracias, Mayra. Sí, se ve, profe. Bien, yo quiero que vean cómo se distingue lo que tiene que ver con las inversiones. Miren, las inversiones muestran las que son absolutamente líquidas, que en el corto plazo se pueden convertir en efectivo o similar, van como inversiones temporarias, ¿sí? En el activo corriente. En el activo no corriente no aparece como inversiones, sino ya aparecen otros ítems que les voy a mostrar como por ejemplo propiedades de inversión. ¿Sí? Propiedades de inversión, es decir, no aparece como inversión no corriente o inversiones permanentes, sino, por ejemplo, propiedades de inversión y después aparecen también las participaciones permanentes en sociedades, eh, dice, en sociedades, es decir, cuando nuestra empresa ejerce el control o tiene una influencia significativa en otras empresas. Eso también se considera. Y otras inversiones, supónganse que se tienen posesiones también en acciones o en títulos públicos que no son líquidos y que se va a mantener esa tenencia para ir, por ejemplo, en otras inversiones. Entonces, a ver si la entienden. En lo que estamos mostrando, o en lo que por hoy se está exigiendo, se coloca como inversiones temporarias aquellas que son rápidamente convertidas en dinero en un periodo que va desde el cierre del ejercicio, ¿sí? Tomado desde el último cierre del ejercicio, tienen que ser convertidas en menos de un año en efectivo. Esas se consideran de absoluta liquidez y se ponen en el activo corriente. Las que no se van a convertir en efectivo en el término de el año, ¿m? Las que no se van a realizar en el término de un año contado desde el cierre del ejercicio, desde el último ejercicio, se consideran activos no corrientes y se exponen en propiedades de inversión, participación permanente en sociedades, ¿sí? En otras sociedades sería que en donde se ejercen control o influencia significativa y otras inversiones. Vamos más para abajo y veamos qué pasa con el tema de los resultados. Si vemos de los resultados, vamos a ver resultados por inversiones en entes relacionados. Aparece específicamente, fíjense, para cuando se posee justamente el control o la influencia significativa de otras sociedades. ¿Sí? Y obviamente parte de los resultados van a estar como resultados
financieros y por tenencia, ¿sí? Y por lo tanto van a aparecer como... espera un momentito. Financiero y por tenencia es aquí. Resultado por financiero y por tenencia generado por el activo o por el pasivo, ¿sí? Pero los resultados por esas inversiones van a estar en otro ítem y puede venir en otros ingresos, por ejemplo, y egresos, venir acá los resultados que tengan que ver con las propiedades en inversión. Bueno, ahora miremos cada uno de ellos. Ya le voy a poner un poco en la pizarra para analizar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Bien. Disculpe, profesor. ¿Puede ir Sí, escucho, ver los sí. resultados en otras, como inversiones en resultados? En otros ingresos, después otros no. A ver si que está por acá. Puede ir en otros ingresos y egresos, ¿sí? Después de los resultados financieros. Y ahora vamos a analizar. Gracias. No. Es importante que pregunten. Bueno, vamos de nuevo. Si tenemos el rubro de inversiones, tenemos el rubro de inversiones. Lo primero que nos planteamos cuando tenemos el tratamiento contable de las inversiones es que el objetivo de las inversiones no es, no es, digamos, son colocaciones de fondos que no están vinculadas directamente con la actividad principal del ente. Es decir, obviamente que todas las deudas que se han tomado, ¿sí? O los activos que surgieron como bienes de uso, bienes de cambio, activos intangibles, los créditos y otros créditos, tienen que ver con la actividad principal. Pero cuando hay fondos ociosos, que no existe otro tipo de proyecto vinculado a los negocios de la corporación a que se puedan destinar esos fondos a ver, denle una alegría al profesor. Si empiezan a quedar fondos ociosos, sin invertir, no me vayan a decir inversiones porque se me van a estar dando la respuesta que es este rubro. Cuando empiezan a quedar fondos ociosos, ¿dónde quedan? ¿En qué rubro quedan los fondos que están ociosos? Ocioso significa que no están destinados a ningún tipo de proyecto y tampoco están generando ningún tipo de ingreso. ¿Dónde quedarían esos fondos ociosos? ¿En qué rubro? Resultados no asignados. No, porque son fondos, son activos. ¿Cómo? Ah, activo, Son profe. activos. Sí, son activos porque son fondos. Digamos, sí es cierto lo que ustedes dicen, y estoy de acuerdo, que gracias a los resultados positivos empiezan a generarse ganancias y cuando no se encuentran otros proyectos dentro de lo que es el negocio, ¿qué pasa? También las ganancias, obviamente que se convierten en fondos, parte de esas ganancias, ¿tá? Y esos fondos que están ociosos, ¿en dónde figuran? ¿En qué rubro? Antes de Caja y invertirse, banco. en caja y banco. Y si están en caja y banco, ¿sí? Bien, Jessy, si están en caja y banco, ¿cuánto le dan de ganancia a la corporación que los tiene en caja y banco? ¿Cómo la pregunta? Pues Le da repito, ganancia. si está en el rubro caja y banco, ¿sí? Los fondos, supónganse
que quedaron fondos disponibles de 5 millones de pesos. Y están, no sé, de los 5 millones que excede lo que es necesario para, porque obviamente que hay parte de los saldos que hay que dejar dejar para la operatoria habitual. Pero supongamos que la empresa tiene 5.500.000 en caja de banco, pero de los 5.500.000, 500.000 lo más necesita para las operaciones habituales y 5 millones le están sobrando. ¿Sí? Por ejemplo, de esos 5 millones, 200.000 están en caja y 4.800.000 están en banco. De esos 5 millones, ¿cuánto le da de rentabilidad a la empresa? Si se mantienen ahí en caja y en banco. Nada, nada, no genera nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer la corporación si empieza a encontrarse con excedentes de fondo? Invertir. Invertir. ¿Está? Este es el origen concretamente, a ver si nos ubicamos, es el origen justamente de las inversiones, aquellos fondos que se destinan a actividades que no son las referidas a la actividad principal, es decir, al negocio de la corporación. Supónganse, la corporación se dedica a la forestación, bueno, pero importa, pero ya no, ya ha forestado, tiene varias hectáreas forestadas, ¿sí? Y no necesita más, no encuentra necesidades porque no tiene demanda, nadie le va a comprar más producto porque haga más, porque, digamos, tale bosque y foreste más, por lo cual necesita colocar en otro tipo de activos que le generen ingresos. ¿Qué otro tipo de activos de estos son? Inversiones. Entonces, las inversiones se realizan, ¿sí? En actividades que no son las principales de la corporación con el objeto de obtener una rentabilidad y según sean a corto plazo, ¿sí? O a largo plazo, pueden tener liquidez, típicamente las de corto plazo, es decir, que sean altamente líquidas y con el objeto de convertirlas inmediatamente en efectivo y volverlas a colocar en el negocio, o pueden ser inversiones a largo plazo no corrientes, ¿sí? Que persiguen, que son consideradas inversiones permanentes y que persiguen otro tipo de objetivo de tener siempre invertido en determinado tipo de activo. Obviamente, a ver si le dan el día al profesor. ¿Qué cosas miramos siempre en cada rubro? Primero de todo, si tenemos que darla de alta, ¿qué debemos analizar? Cuando la corporación invierte, ¿qué es lo que hay que analizar primero? Su rentabilidad. En la contabilidad, sí. ¿Qué analizamos primero? Porque ustedes esto no se pueden olvidar, porque así van a hacer los exámenes. ¿La? Sí. ¿Quién dijo? Rentabilidad. No. Estamos hablando de términos contables. Términos contables. ¿Cómo hacemos para incorporar al sistema contable? ¿Cuáles son, qué es lo que miramos? Tratamiento contable. El tratamiento contable, lo primero de todo que se analiza, ¿qué es? Para dar el alta a un activo, en este caso. Ah, su destino más probable, profe. Bueno, perfecto. El destino es una inversión y las pautas de reconocimiento, ¿recuerdan? Entonces los requisitos en este caso para que la corporación se encuentre en un activo. Bueno, los requisitos son similares a los requisitos de cualquier otro tipo de activo. Estamos. Y una vez que ya sabemos que tenemos un activo, sabemos que a través de algún asiento le vamos a imputar en una cuenta concreta y que hay que colocar en el debe si es un activo. Aparece la cuenta en la parte de conceptual y en el debe del libro diario tiene que aparecer algo. ¿Qué cosa? Si ustedes van a decir acciones con cotización, ¿qué le tienen que colocar en el debe de ese asiento? ¿Qué deben asignarle?
me digan que no todavía estamos terminando y no tienen claro que hay que asignarle una medición. ¿Cómo se llama esa medición que hay que asignarle? Estamos hablando al momento Medición de inicial. medición inicial. Perfecto. Vamos a asignarle la medición inicial. Típicamente el criterio es que el costo, ustedes ya saben, obviamente va a estar en general vinculado va a estar vinculado a los importes involucrados. Entonces, criterio de medición inicial. ¿Qué podríamos tener? Entonces, primero de todo, vamos a diferenciar porque es cierto que estas inversiones pueden ser, y no podemos negar este punto, corrientes o temporarias y pueden ser no corrientes o permanentes. Vamos a ver primero, inversiones corrientes. Los escucho. ¿Qué puede haber ahí adentro? ¿Qué podríamos tener? ¿Inversiones en qué? Te voy a decir algo y a ver si seguimos. ¿Escucharon hablar de los plazos fijos? Sí, sí. Bueno, podrían ser plazos fijos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Fondos comunes de inversión. ¿Escucharon? Fondos comunes de inversión. Esta es la sigla. ¿Qué más puede ser? Acciones que se negocian en mercado. Título público negociado en mercados. Obligaciones negociables negociable comercializada en mercado. En definitiva, ¿qué vemos? Que tenemos algunos tipos de inversiones que o son de corto plazo, plazo fijo, ¿sí? Como los plazos fijos, y otras que en general pueden tener una comercialización en un mercado de negociación o tener una absoluta liquidez y por lo cual son inversiones corrientes, ¿sí? Inversiones corrientes de corto plazo que fácilmente se convierten en efectivo. Vamos a ver ahí las inversiones
no corriente. Bueno, ¿qué podríamos tener? En las inversiones no corrientes. Podríamos tener, por ejemplo, acciones que no se negocian en mercados. Podríamos tener títulos públicos que no se negocian en mercados. Podríamos tener obligaciones negociables que no se negocian en mercados. ¿Qué más podemos tener? Podemos tener propiedades en alquiler. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podríamos tener? Podríamos tener participación en participación permanente, no, participación con control en el capital, perdón, participación con control en otras sociedades. Podríamos tener también participación con influencia significativa en otras sociedades. Inversiones no corrientes y aquí le vamos a colocar inversiones corrientes. ¿Se ve el cuadro? Estos son algunos, obviamente que pueden haber más componentes, pero son algunos componentes que podrían integrar. ¿Podría haber un plazo fijo en el segundo? Pregunta. En el segundo grupo. A largo plazo. A Sí. largo plazo, profe. Podría, si a alguien se le ocurre hacer más de un año, obviamente que estaría en el segundo caso. Obviamente, como ustedes sabrán, y menos en un país como Argentina, no quieren negociar a tanto tiempo porque hay mucho tiempo para convertirlo en efectivo. Pero si hubiese más de un año, obviamente, supónganse que no necesitando tanto determinado fondo, una corporación, viendo que la tasa de interés, porque por ejemplo acá en Argentina, que está alrededor del 34% de los plazos fijos, estoy hablando, tasa nominal anual, dice, bueno, pero la tasa dentro de un tiempo va a bajar a menos de la mitad. Entonces dice, ¿qué negocio? Ponemos a 2 años y obviamente que se hace un negocio porque al poco tiempo el rendimiento
de colocar en esas inversiones mucho más bajo y la corporación va a recibir en 2 años 34% por año, gracias a, por supuesto, la gran visión del gerente financiero o del director financiero o del tesorero, depende del tipo de tamaño que tenga la empresa, es decir, ya sea una gran empresa, una mediana empresa, una pequeña empresa o ya sea un mini emprendimiento. ¿Estamos hasta ahí? Por eso, bueno, depende de ciertos aspectos, podemos tenerlo en un grupo o lo tenemos en otro grupo. ¿Preguntas hasta ahí? Miren que es importante este tema. Miren que van al examen final y al integrador, que estamos cerca. El integrador es el 8. Sí, falta poco realmente. Y no se olviden que tienen que saber desenvolverse en estos aspectos. Bueno, el integrador lo hacen acá con profesora Tigre. O sea, aprovechen la oportunidad y no lleguen al examen final, digamos. ¿Cómo les fue en el parcial, hablando todo un poco? Los que están aquí en el aula. A ver, Mayra, que participa mucho, Pablo. ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme. Andrea, Arturo, vamos en camino a la promoción. O sea, con una aprobación ustedes saben que van en camino a la promoción. ¿Qué dice Pablo, por ejemplo? Que siempre tiene buenos comentarios, Pablo. Pablo, ¿qué me dicen? ¿Cómo anduvo en el primer parcial? Te salía como con audio. ¿Qué le pasó ahora? Bueno, en el chat me pueden comentar lo Nos van mismo, a dar porque las notas después de los parciales. las notas no se publicaron. No, o sea, a mí me mandaron el aprobado nomás, pero no la nota. Miren, le digo una cosa, Jesse. Los parciales tienen aprobado todo, ¿sí? Los parciales. Y después, en el integrador, la nota surge del integrador. Marco, lamento. Ah, ¿Sí? Y les aclaro, porque por lo que dice Marco, que a uno que haya salido mal en el primer parcial, si sale bien en el segundo parcial y en el recuperatorio del primer parcial, puede acceder el 8 al examen integrador. Además, no sé si es que lo aclaramos, pero vamos a aclarar algunas cuestiones. Cuando ustedes aprueban los dos parciales, ya sea en forma directa o con el recuperatorio, ¿sí? O con incluido el recuperatorio, queda mínimamente regular. ¿Qué significa? Que tienen el derecho, pero no la obligación de ir al examen del 8 de julio del integrador. Si en el examen del 8 de julio aprueban la materia, ahí sí, Jesse, con 8, con 6 como mínimo, ¿sí? Y si se presentan y no les va bien, primero de todo, no le siguen siendo regulares, ¿está claro? No es que pierden la regularidad. Y la nota no va a no hay nota, ¿está claro? Simplemente no logran la aprobación de la materia, pero no hay un registro de ningún tipo de nota en ese examen promocional, porque ese es un examen promocional el del 8 de julio. ¿Estamos? ujú. Sí, se Bueno, esto entiende. bien, entonces, por eso no hay, porque acá, si alguien no llega al integrador, en definitiva, los parciales no hace falta ninguna nota porque el aprobado implica que mínimamente ha reunido los requisitos. La nota tiene que ver con la teoría, ¿sí? La parte teórica, por eso a ver si le dan más, ¿sí? O tienen más atención a las palabras acá del profesor, porque la nota, como dice Jessica es su nombre. Oporto. Sí, Jessica. Bueno, Jessica.
como dice Jessica, les aclaro que la nota tiene que ver con la teoría, ¿sí? Ahí se va a definir la nota. O sea, fíjense lo importante que es, porque acá lo único que hace la parte práctica es darle la condición para llegar al parcial, ¿sí? Para llegar, es decir, perdón, para llegar al examen promocional. Pero la nota es del examen teórico con algo de práctica, pero mínimo de práctica, alguna pregunta práctica, pero no pasa de eso del examen integrador. Como ya estamos para el parcial, lo importante es que ustedes enfaticen, lo miramos la semana que viene, cerramos el tema de inversiones. Ahora a las 20 horas, el profesor González va a estar trabajando con un caso más en la parte práctica y mañana va a estar haciendo una revisión con algún tipo de ejercicio más integrador para que, como ahí que me dijo, pero que le digo, lo que dijo Pablo, que habla de que es complicado el parcial, como un ejercicio, no digo que va a ser como el parcial, pero por lo menos que tiene una amplitud que puede llevarlos a una mejor visión sobre lo que puede ser el examen parcial. Entonces, a ver si nos entendemos. Ahora a las 20 horas se ven con el profesor González, ven un caso más o algunos casos más y mañana ven como un caso más integrador para analizar lo que podría ser un parcial. Mañana a las 20 horas en vez de dar clase conmigo. El jueves estarían en libertad, digamos, para seguir estudiando. El viernes obviamente hacen el parcial y nos encontramos el martes que viene a las 18 horas para finiquitar el tema este de inversiones. Obviamente, como me tienen todavía, si quieren hacer alguna pregunta, Profe, si se sale bien del segundo parcial, sí. ¿cuál es la fecha del recuperatorio del primero? La fecha de recuperatorio es el 2 de julio, ¿sí? O sea, el 2 de julio para el primero o el segundo, el que sale mal también en el segundo parcial. El recuperatorio es el viernes 2 de julio. Y el examen integrador es el 8 de julio, que es el examen promocional. ¿Quiénes van a ir al integrador? ¿O quiénes pueden ir? Aquellos que entre el... ¿Cuándo fue la fecha del primer parcial? ¿Fue el 14 de mayo? El primer parcial. Creo que sí. Bueno, quienes hayan, y si no, bueno, a ver, corrijan. Quienes hayan aprobado el 14 de mayo perdón, 25 de junio, pueden acceder al integrador o quienes hayan aprobado o el 14 o el 25, es decir, hayan aprobado uno de los parciales y el 2 de julio hayan aprobado el recuperatorio del parcial que no aprobaron el 14 o el 25, 14 de mayo o el 25 de junio, tienen derecho y no la obligación de rendir con el profesor González y con el profesor Alegre el examen promocional. Sino, si aún regularizando no se presentara, ya les aclaro que a partir de agosto, aproximadamente creo que es el 2 de agosto, empezarían las mesas de examen final, turno de examen final, pueden rendir como regular, los que rinden como regular, les puede tocar cualquiera de los tribunales. Y hay 4 tribunales, uno presidida por la profesora responsable de cátedra, Griselda Gavalache, otra por el profesor que era del turno, bueno, sí, era del turno mañana, porque ahora de mañana el profesor Diego Villamayor, otro por el profesor Jorge Cáceres, y la otra, sí, si les tocara, le tocaría con su profesor, con el profesor Adolfo Alegre. ¿Mm? Esos son los 4 tribunales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre el parcial que van a tener el viernes? ¿Todo claro? Profe, una consulta. ¿Cómo sería rendir libre? Rendir libre.
Sí. O sea, en Y, mesa. y rendir libre en una mesa es hacer justamente resolver ejercicios como primero, así como es el cursado. Primero resolver ejercicios, ¿sí? Y si los ejercicios están bien resueltos, si los profesores de práctico le dan el ok en la resolución, pasan al examen oral teórico. Y no cambia porque sea la modalidad virtual o sea la modalidad presencial, ¿m? ¿Sí? Ya sea a distancia o presencial, porque aunque hubiese sido presencial es lo mismo. Lo hacen en formato escrito, el examen de ejercicios, ¿sí? Obviamente que la diferencia ante la pregunta que hicieron recién, les aclaro que tienen que hacer con cámara encendida porque si se hace control in situ, los profesores de práctico están mirando a cada uno de los que está rindiendo que tiene que tener la cámara apuntando concretamente a la resolución del examen. ¿Está claro? Los están observando, no es como un parcial, en ese caso, en el examen escrito de los ejercicios. Y después sí, está bien ese examen que obviamente lo suben al aula virtual de la misma manera que suben el parcial, los parciales. Si están bien, pasan al oral con alguno de los 4 tribunales que me mencionó el profesor Alegre, en donde ya no tienen derecho tampoco a elección de un tema, porque los que rinden como regular tienen el derecho a elegir un tema a exponer en el examen final. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Les deseo éxito. Estén tranquilos, no se pongan nerviosos, aprovechen bien el tiempo. Aprovechen el tiempo ahora de las 2 clases que tienen con el profesor González. Hagan un repaso, pero por favor, era lo que recién le pregunté y no me lo dijeron. Todos los rubros uno analiza lo relacionado al reconocimiento, medición inicial, medición periódica y la exposición, ¿sí? Eso es lo que siempre se está analizando en cada uno de los rubros. Si ustedes no, digamos, no llegan a incorporar como propio estas etapas que son del tratamiento contable. ¿Qué cosa? Reconocimiento y medición inicial que van de la mano. Medición periódica, que por supuesto lleva algunos ajustes, la medición periódica, y la exposición. Esas son las etapas que siempre tienen que tener en cuenta con el tratamiento contable de cualquiera de los elementos o componentes del patrimonio, es decir, los rubros del patrimonio neto acá, el último rubro que tengan que medir, que presentar, perdón, información en los estados financieros. Bueno, les deseo de éxito, que estén tranquilos y que por supuesto nos podamos ver el martes que viene a las 18 horas, en el mismo link que ahora. ¿Está? Creo que va a ser la clase de despedida, así que los estoy esperando. Que tengan buena noche.